Mi invitada a este episodio es Margarita Gómez, primera ombudsperson en una universidad en Colombia. No se preocupen, más adelante en el episodio les vamos a contar qué significa eso de ombudsperson. Ella nos va a compartir sus instrucciones para entendernos mejor. Vivimos en una sociedad donde cada vez más hay polarización y extremos, donde muchas personas creen que tienen la razón y la verdad y no están dispuestas a dialogar, a entender el punto de vista del otro, a concertar y llegar a soluciones gana-gana. Dado esto, un tema que me parece súper relevante y actual es cómo poder facilitar el diálogo y la reflexión en una comunidad, en una empresa, sociedad o el país. Para hablar de este tema, invité a Margarita Gómez, quien, por su experiencia de más de 10 años como ombudsperson de la Universidad de los Andes, se volvió experta en la habilidad que se requiere para lograr estos diálogos de acercamiento. ¿Quieres saber por qué es tan importante autoconocerte y autogestionarte para poder tener conversaciones constructivas con otras personas? ¿Cómo se puede desarrollar una buena escucha? ¿Cómo impacta positivamente tener espacios de diálogo, reflexión y procesos deliberativos en las universidades y las empresas? ¿Qué paso seguir al momento de enfrentarnos a un conflicto? ¿Cómo puedes cultivar un estilo de liderazgo persuasivo? Y finalmente, ¿qué preguntas le podemos hacer a una persona que esté en un momento de conflicto para poderlo acompañar a hacer una reflexión y toma de conciencia? No te pierdas este episodio. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Margarita Gómez es la primera ombudsperson del país. En el 2013 asumió el reto de crear la oficina en la Universidad de los Andes en Bogotá y hoy sigue siendo la única. Su trabajo es escuchar todos los días dificultades entre compañeros de oficina, abusos de poder, comportamientos discriminatorios, entre otros. Margarita es abogada de la Universidad de los Andes con una maestría en Derecho Privado de la misma universidad. Se vinculó a la universidad en el año 1987 y se ha desempeñado en dicha institución como profesora de planta, directora de pregrado en Derecho y secretaría general de la institución, antes de llegar al cargo de ombudsperson. Le gusta viajar, leer y hacer ejercicio. Hace unos años aprendió a jugar tenis y lo disfruta muchísimo. Es mamá de Valentina e Isabela y pareja de Horacio Jaramillo. Margarita, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Majo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí contigo hoy en esta conversación. Tengo que contar que con Margarita tratamos de hacer este episodio, o sea, ¿cuánto llevamos? Por ahí, no sé, más de un año. Yo creo. Y finalmente se dieron las cosas, pero bueno, cuando se dan las cosas, cuando ahorita hubo perfecta sincronía, así que estoy feliz y qué bueno que estemos pudiendo grabar este episodio. Margarita, cuéntame, ¿cómo fue tu niñez y qué la marcó? Mi niñez estuvo rodeada de afecto y de cuidado por parte de mis padres y de mis hermanas mayores, que ejercieron como ese rol de cuidado, me llevan 7 y 8 años respectivamente. Fue una niñez en la que interactué con personas mucho mayores, ¿sabes? Y diversas, y en un contexto muy masculinizado. Y digo esto porque, si bien yo tenía mis amigos de barrio y del colegio, yo pasé mucho tiempo con mi papá. Lo acompañaba los sábados a su negocio y a la finca en el Magdalena Medio. No fue nada raro para mí estar en las ferias de ganado o en jornadas de vacunación. Recuerdo incluso estar sentada en un café que le decían el automático y mi papá me hacía lustrar las botas de montar.
Esta pregunta que me haces es muy interesante porque digamos que yo entonces tuve una niñez no rodeado como usualmente ocurre de juegos, ¿sí? Sino quizás también de unas actividades que estaban más usualmente asignadas al rol de los hombres y no de mujeres o de niñas pequeñas. Pienso que incluso mi papá fue capaz de romper como ese prejuicio y darle más valor a estar acompañado por su hija. Y hoy pienso con esto que me preguntas que quizás yo tuve esa experiencia que me fue ofreciendo una oportunidad de desarrollar habilidades de comunicación y de relacionamiento con otros. Tú en ese momento te dabas cuenta, oye, yo estoy haciendo como roles o actividades que son más caracterizados, digamos, en el pasado al género masculino, o tú simplemente en la medida que tu papá fue totalmente normal, pues ibas fluyendo y no te dabas cuenta y es después que miras hacia atrás que puedes decir, oye, eso tal vez me dio unos conocimientos y unas habilidades que me han ayudado en la vida. Yo creo que lo segundo, Majo, yo en ese momento no me di cuenta. Es después que digo, caramba, ¿no? Eso no era muy usual y yo sí creo que eso me expuso a un contexto muy distinto, como te digo, de personas de una condición diferente. Hablábamos de los vaqueros, de los ganaderos, sí, del banquero, qué sé yo, y yo sí creo que eso me permitió desarrollar estas habilidades que yo creo que hacen parte de una de mis fortalezas, quizás que me han permitido desempeñar este puesto último en particular, que ya hablaremos de ello. Tú decides estudiar Derecho para ser abogada. ¿Por qué eliges esa carrera? Bueno, las humanidades realmente hacen parte de mi gusto. Creo que el derecho es una herramienta para entender y resolver problemas. Entonces yo creo que eso me llevó sin duda a escoger el derecho, ¿no? Y me gustaba mucho la formación de los Andes porque justamente tenía un enfoque desde el inicio de estudiar a partir de casos y de resolver problemas, y eso me atraía profundamente. Bueno, tú llegas a los Andes y no te has ido. O sea, llegas a estudiar como que derecho y empiezas a trabajar y creo que toda la vida, desde el 1987, has estado vinculada en distintos cargos y has tenido una carrera muy exitosa. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese camino. Me haces recordar que una vez me preguntaron esto mismo y estaba con una de mis hijas y le dice Valentina a esa persona, no, es que mi mamá nunca se ha ido de los Andes. Sí, entonces pues yo he estado en los Andes como estudiante, entonces ya para hoy pues egresada, y he desempeñado distintos cargos de liderazgo académico y administrativo y siempre he sido profesora. Ingreso a la universidad como directora de gestión humana y en ese momento, y creo que la decisión fue acertada, sí visualicé que la universidad me iba a brindar un espacio de crecimiento personal y profesional. Y así fue, ¿no? Además porque pues la universidad invita al aprendizaje, a la innovación permanente de todos quienes integramos. Entonces se produce una sinergia muy interesante en que la universidad como que brinda ese espacio de transformación y en mi caso particular yo te diría que no me adapté a ello, sino más bien acogí esa oportunidad de cambio y desarrollo personal, pero sobre todo profesional. Ya vamos al tema principal del episodio, pero tú hablas de que la universidad invita a la innovación permanente y el aprendizaje y tú has logrado reinventarte, renovarte en cargos muy distintos. ¿Qué dirías tú son las características de un ser humano que requiere para efectivamente poder estarse permanentemente renovando, reinventando y en innovación permanente? La universidad es un espacio liberal y libre, y yo diría que eso es muy importante porque reconoce al individuo como un ser único que puede, digamos, desarrollarse en el marco de su autonomía y de su libertad. Y yo sí creo que eso es muy importante, ¿no? Y la formación, de hecho, que yo pues recibí en los Andes y que creo que hace parte de nuestra esencia, es eso, ¿no? Que cada quien pueda desarrollarse y llevar a cabo su proyecto de vida, o su proyecto de estudio, o su proyecto de trabajo. Entonces yo sí creo en eso fundamentalmente, ¿no? En un espacio plural. Claro, un espacio plural, pero otra cosa es la característica, porque uno puede estar en un espacio plural y no elegir estarse reinventando e innovando, pero tú sí efectivamente has elegido eso. ¿Y qué dirías tú que te ha caracterizado a ti para efectivamente, digamos, acoger y aceptar toda esa innovación y ese cambio?
Yo creo que es la posibilidad de trabajar en mí misma como persona, ¿no? En querer, digamos, explorar otras maneras de ser, de pensar, esa inquietud, tal vez ser una persona inquieta, es lo que yo te diría, ¿no? Reconocer también, digamos, mis propias habilidades, mis cualidades, mis miedos. Yo creo que esa capacidad también como de mirarme a mí misma y ese interés de transformarme un poco con esa meta de lo que yo quiero ser como persona. Finalmente, en el 2013, la Universidad de los Andes, en este proceso de innovación y de estarse reinventando, te invitan a ser la ombudsperson de la universidad. Y solo para que sepan, la Universidad de los Andes es la única universidad en Colombia que tiene ese cargo, el cual tú has estado desarrollando, te acabas de pensionar, digamos, de salir de ese cargo particular, pero por 11 años te haces cargo. ¿Por qué decides aceptarlo? ¿Y cuál es en ese momento? Porque además era un tema totalmente nuevo en Colombia. Tú dices, ok, bueno, ¿y ahora cómo hago para empezar a masticar esto que es totalmente nuevo en Colombia? Tal cual, Majo. Lo primero que me llamó la atención fue la oportunidad de crear un cargo que no existía en la universidad, pero como bien lo dices, ni en las universidades colombianas. La expectativa de cómo iba a funcionar en la institución, la universidad es un mundo complejo, ¿no? El reto de generar como confianza, ¿sabes? En que el servicio pudiera ser usado por los distintos miembros de la comunidad. Abrir un espacio que no existía para que las personas, digamos, pudieran resolver con acompañamiento sus dificultades o incluso ejercer sus derechos, pero más allá, quejarse de la misma institución por estar inconformes con alguna política, con algún procedimiento. Eso me parecía realmente fascinante. Y también yo cómo me iba a preparar para ejercer ese cargo, porque como lo decías, yo soy abogada de profesión y sin duda el derecho ofrece unas herramientas para solucionar los problemas, pero hay otras habilidades que yo tenía que, digamos, desarrollar más, esa capacidad de escuchar, de propiciar espacios de diálogo, de mediación. Entonces, pues todo eso sí me llamó profundamente la atención, además de que implicaba que yo fuera y estudiara qué es un ombuds. Entonces, pues eso implicó que yo hiciera un trabajo de campo importante con universidades de gringas, de cómo funcionaba la figura. Estamos hablando de pues Harvard, Cornell, Stanford, también digamos la Católica de Chile, en fin. Incluso también tomar un curso en la International Ombuds Association para prepararme. Entonces, sí, yo creo que todo eso fue lo que me llamó la atención. ¿Y por qué no te digo? Yo creo que una dosis de ignorancia, porque yo tal vez sí, no sabía lo que me esperaba, ¿cierto? Es decir, yo miro para atrás y digo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿En qué me metí? Creo que a veces, exacto, el no saber muy bien de qué se trata hace que uno tome unas decisiones que si bien pues pueden tener una justificación racional, en el fondo también están muy permeadas por la ignorancia que hace que uno tome unas decisiones, qué pena la expresión, muy lanzadas. Explica en idioma sencillo qué es eso de ser la ombudsperson de una universidad. La traducción, Maju, del ombuds exactamente es un defensor. Pero yo creo que es un defensor más allá de una persona, de un grupo de personas en particular. Yo lo defino hoy como de la institucionalidad, es decir, en la medida en que uno defienda también los derechos de la comunidad, está también defendiendo la institución porque hace valer los derechos, las políticas, los procedimientos. El ombuds también, digamos, es una persona que facilita procesos de diálogo, de resolución de conflictos, que trabaja por la sana convivencia. Es maravillosa la figura porque de alguna manera un ombuds trabaja de la mano de unos principios que son universales, y te voy a decir, son la independencia, es decir, un ombuds es como un contrapoder, si me permites llamarlo de esa manera. Sí, si bien en mi caso particular, por ejemplo, yo dependía de la rectora, yo no tengo que consultarle a la rectora cómo voy a obrar en un caso particular. Si así fuera, pierde la razón de ser el ombuds. Es informal su actuación. Eso es maravilloso porque no es un procedimiento engorroso que tiene toda suerte de etapas, sino que cada situación sugiere
un manejo particular, acorde también con las expectativas que la persona tiene frente al manejo de su situación. La confidencialidad, eso es importantísimo. La persona tiene la certeza de que lo que está compartiéndole al ombuds no va a salir de allí, salvo que ella exprese su autorización para que su caso, qué sé yo, se dé a conocer para la solución misma del problema. Esto no ocurre sino en un lugar como el ombuds, por ejemplo. Y la neutralidad, es decir, yo no debo tomar partido ni por la institución ni por la persona, sino incluso a veces como prestar mis ojos, ¿sabes? Para también mostrar algo que la misma persona, quizás por la situación en la que está inmersa, no lo pueda ver. Entonces es una figura bastante particular que además propicia un poco la autogestión. La persona a veces está tan angustiada con la situación que está viviendo, puede ser un problema de comunicación con su jefe, una situación de maltrato con un compañero, el que la institución le está cobrando, por decir algo, unos derechos de grado o un curso y que no hay lugar a ello. Entonces la persona está tan molesta que a veces ni siquiera identifica bien la situación que tiene que resolver y mucho menos las herramientas de las cuales puede hacer uso para resolverla. Entonces yo creo que además institucionalmente o empresarialmente, digamos, es algo que ayuda a que los problemas no escalen y que se resuelvan de una manera más amigable. Eso te diría yo, no sé si soy clara un poco en la explicación. Muy clara, Margarita. Yo tengo una duda y es, pues una cosa es ser abogada y otra cosa es convertirte, me imagino que una experta hoy en día, y has desarrollado la capacidad de diálogo, de reflexión, de procesos deliberativos. ¿Cómo fue ese proceso para tú convertirte en la persona pues que ayuda, que guía y que hace la invitación a que estos procesos se den de esta manera? Eso es muy bonito. Yo desde hace muchos años también, Majo, vengo trabajando con una psicoterapeuta, pues digamos, yo muy joven fui viuda, mi marido pues tenía una enfermedad grave desde que nos casamos prácticamente, entonces el manejo de esas situaciones y las inherentes a las mías propiamente dichas, pues me llevaron en algún momento a buscar una ayuda y creo que ha sido lo más maravilloso que yo he tenido en la vida. Y dices, bueno, pero Margarita, ¿por qué me está contando eso? Porque yo creo que en ese proceso, digamos, yo he aprendido a identificar mis fortalezas, mis debilidades. Es un proceso de diálogo que uno tiene con otra persona y de alguna manera yo he aprendido con eso también a escuchar, a hacer preguntas, ¿no? Sin juicios, a volverme más sensible frente al dolor, a reconocer mis propios miedos sin esa culpa. Entonces yo te diría que ahí hay un trabajo como persona, pero también pues entonces de la mano he tomado unos cursos, sí, de mediación, de conciliación, de habilidades para escuchar, de las prácticas de un ombuds, cómo se lleva a cabo ese rol. Entonces sí es como una conjugación, si me lo permites, de habilidades que yo he desarrollado, pero insisto mucho también en lo que yo creo he tenido que trabajar como persona, desde mi ser, ¿no? Para entenderme mejor, yo digo que para construirme un poco por dentro y en esa medida quizás lo que uno es lo que también puede proyectar y trabajar con otros y para otros. Margarita, ¿y todos podemos desarrollar estas competencias? Esa es una muy buena pregunta. En principio, tal vez yo te diría que sí. Sin embargo, yo creo que no se requiere solamente como de, digamos, a desarrollar esas habilidades, sino yo creo que hay que tener o tomar conciencia de que este es un trabajo complejo que requiere, digamos, desarrollar también una habilidad de empatía, ¿cierto? Y de estar dispuesto a escuchar a otros con un ánimo de acompañar y de servir. Entonces, creo que sí tiene que haber como una convicción de que el oficio tiene un sentido. Pero más allá, digamos, del oficio, digamos, y con tu rol de ombudsperson, sino más el tema de, porque yo siento que muchas veces en la sociedad en la que vivimos, pues el tema de un buen diálogo, de poder tener opiniones diferentes, ¿no? De poder llegar a acuerdos, de esos procesos deliberativos en la sociedad, pues está un poco fraccionada y cada persona es como yo tengo la verdad y punto. Esa capacidad de poder ser empáticos, de escuchar al otro, de aportar, de construir,
¿Eso cómo recomendarías que podría una persona empezar para decir, ok, yo quiero convertirme en una persona que puedo tener mejores diálogos más constructivos? ¿Tú qué recomendarías? Yo creo que sí se puede hacer un trabajo de sensibilización, ¿sabes? Del valor que tiene el diálogo para la resolución de conflictos y para vivir en una sociedad, digamos, no sé, más tolerante, más respetuosa. Yo creo que en especial, digamos, a las instituciones educativas, yo creo que nos compete ese rol, más allá de enseñar, digamos, aspectos propios de la disciplina. Yo creo que sí se puede ir trabajando en esas competencias que son muy importantes hoy más que antes. Creo que formar en competencias como de resolución de problemas, de comunicación, es definitivo. Y creo que sí se podría trabajar allí. Margarita, con toda la experiencia que tienes tú, y la pregunta no la quiero hacer solamente en el marco, digamos, de la universidad y tu rol, pero hay una persona con un conflicto, Sí. ¿no? Ya sea en el trabajo, o sea, uno tiene un conflicto y ¿qué recomiendas tú debe ser el primer paso para uno empezar como a abordar la solución? Obviamente sé que en el caso tuyo, pues tú estás ahí como para mediar, pero antes de eso, y si uno quiere tratar de resolverlo antes, ¿tú qué recomiendas? Yo creo que hay que escucharlo de manera empática, sin juicios. Ven, cuéntame, quisieras compartirme algo de lo que ocurrió y ahondar un poco en sus expectativas, ¿sabes? Porque es que muchas veces incluso la persona solamente quiere que lo escuchen y a veces el escucharlo es una manera, y tú dirás, ¿pero cómo? Pero sí, de solucionar en la medida en que la persona también puede como reconstruir aquello que pasó, estar dispuesto quizás a hacer ajustes para no repetir aquello que hizo y que quizás pudo hacerle daño a otro, preguntarle cómo quisieras que podamos manejar esta situación. Pero yo creo que escuchar es muy importante. Tal vez en algún momento que conversábamos, tú me decías, sí, todos oímos, pero escuchar es distinto, ¿no? Porque escuchar es, digamos, esta disposición a oír aquello que la persona realmente me quiere compartir. No hacer preguntas que son impertinentes, que no aportan, digamos, a entender lo que ocurrió y mucho menos a la solución. Entonces, yo te diría eso, y en el caso pues particular mío sí toca que uno ausculte, digamos, cómo quiere manejar la situación, y muy seguramente eso llevará a que hablemos con la otra o las otras personas que están inmersas, digamos, en ese conflicto, y dejarle a las partes también una capacidad de autogestión, ¿no? Uno debe volverse un facilitador, alguien que acompañe. Y sabes, otra cosa que es muy importante, no estar como tan preocupado por la solución, porque es que quizás si uno da el espacio para que la solución se vaya construyendo, pero esto de ex ante de uno como tan preocupado por el resultado, yo creo que a veces hace que los procesos fracasen. Algo que tú habías mencionado al principio y que ha sido un proceso tuyo de aprender a escuchar sin juicios, eso me parece importantísimo porque generalmente uno tiene como unas creencias o inclusive temas, por ejemplo, religiosos o políticos o de como el deber ser pero uno poder realmente escuchar al otro como abstrayéndose de lo que uno cree que es lo verdadero, lo real, la forma como sí se hace. ¿Cómo puede uno aprender a escuchar sin juicios? Eso sí que es importante y es todo un trabajo. Estamos llenos de prejuicios, como tú dices, ¿no? De preconcepciones, del deber ser. Entonces, ahí sí hay un poco como técnicas, digamos, juegos de roles donde uno, digamos, simula estar oyendo a otro y alguien le dice, no, así no, mire, óigase. Y entonces uno tiende a decir, pero ¿por qué hiciste esto? Óyeme, pero no. Entonces, sí, eso sí es de alguna manera, primero, tomar conciencia de que hay que escuchar sin juicios y segundo, observarse a sí mismo en cómo escucha. Decir, Dios mío, yo misma, después de tantos años, a veces digo, uy, no, yo me equivoqué acá, no he debido preguntar eso, ¿sabes? Entonces estar como en ese proceso permanente de verse a sí mismo, escucharse a sí mismo. Volviendo a lo que también ahorita estabas diciendo con la respuesta anterior, que me pareció hermosísimo, de cómo dejar que la solución se construya. Y uno muchas veces cuando se mete en una discusión o está en un conflicto, pues uno cree tener la solución perfecta, pero la solución de uno pues obviamente no está teniendo en cuenta al otro.
¿Qué recomendaciones das para, de alguna manera, un poco, me imagino que hay que soltar el control y efectivamente dejar que se vaya construyendo esa solución entre las distintas partes? Claramente. Digamos, lo que sí es muy importante es fijar unas reglas de juego. Bueno, aquí nos vamos a sentar a conversar, no hay ganadores, no hay perdedores, vamos a escucharnos activamente en un marco de respeto. Tratar de, sí, por ejemplo, identificar los ejes del conflicto. Uno a veces dice, mira, aquí lo que hay es un problema de comunicación, aquí hay un problema de trato, y empezar a escuchar a las partes y sí tener, digamos, a veces unas intervenciones muy cuidadosas, pero más para evitar que la conversación se desvíe, pero, digamos, ir recogiendo, ir dándole paso a ese diálogo que, como te digo, si uno tiene claro cuál es la expectativa de las personas, ¿sí? Por ejemplo, es, hombre, que podamos, no sé, tener una relación de trabajo cordial, no cercana, pues ver cómo va uno encaminando esa conversación y auscultando qué estaría usted dispuesto a hacer para llegar allá, pero no lo que tú dices, no forzando un poco ese resultado. En algún momento puede que tú propongas algo sobre la mesa, pero lo que ves que hay cierto consenso sobre ello, pero no poner la solución uno. Eso es parte de lo que debe salir de esa conversación, porque lo que uno propone es aquello que le encuentra sentido y que está dispuesto muy seguramente a llevar a cabo, y uno se siente corresponsable también de la solución. ¿Tú crees que uno, pues si en los 11 años que llevas, siempre se puede llegar a una solución o hay momentos en los cuales uno dice, no, esto no tiene solución, no hay salida? Yo creo que no siempre se puede llegar a una solución, porque es que, Majo, la solución también implica, digamos, tener esa voluntad a veces de reconocer, de hacer concesiones, ¿sí? De comprender cómo se sintió el otro, de estar dispuesto a reparar. Y hay ocasiones en las cuales las personas no están en el momento para hacer eso. Entonces yo creo que sin frustración hay que entender que tal vez no es el momento para que esa solución se dé, quizás más adelante. Quizás el proceso no pierde sentido aunque no se logre una solución, porque yo creo que eso permite a las personas como repasar lo que ocurrió y ahí se van haciendo a veces cambios incluso inconscientes, ¿sabes? De actuaciones que uno ya no está dispuesto o no va a repetir. Y a veces, mira que las personas en algunas ocasiones dicen, mire, yo quiero compartirle a usted esto y por ahora yo no quiero que se haga nada. Yo no sé si eso mismo es una solución. El hecho de escuchar también sana, ¿sabes? Repara. O a veces las personas, por ejemplo, dicen, yo lo único que quiero es esta conversación y que la persona sepa cómo me hizo sentir esta situación. Esa es una solución. Me imagino que tú, pues de alguna manera, como las psicólogos o psicólogas o personas que están, pues estás expuesta a oír muchos conflictos y muchas angustias. ¿Tú cómo haces para no afectarte con todo lo que te comparten? Eso es una pregunta importantísima y para las empresas y para las instituciones en las que yo creo que quienes desarrollamos labores de cuidado debemos propiciar nuestro autocuidado y las empresas deben velar por el cuidado de nosotros, ¿no? Porque es la salud en el trabajo. Bueno, yo soy buena lectora, hago ejercicio, me gusta el baile como tú, me gusta jugar tenis. Entonces, yo soy muy consciente, digamos, de procurarme mi bienestar justamente para desarrollar de mejor manera mi labor y para no dejarme afectar. Y entender, digamos, que mi labor es de medio, ¿sabes? De obrar con la mayor diligencia, con el mayor cuidado, pero de mí no depende, digamos, la solución completa de la situación. Ahora, esto en la teoría funciona bien. Hay casos que inevitablemente, a pesar, digamos, de estas estrategias y este trabajo, lo golpean más a uno que a otros, ¿no? O que otros, perdón. Pero sí soy consciente de que debo trabajar y también, como te decía, con mi terapeuta, pues yo creo que a veces es ese espacio para compartir aquellas situaciones que me sobrepasan un poco, porque pues mi rol, obviamente, y cuando uno desarrolla estos roles, pues como te decía, ese principio de confidencialidad es muy importante. Entonces yo me debo guardar para mí misma aquello que me compartieron, que es sagrado. Oye, Margarita, en 11 años me imagino que has escuchado todo tipo de procesos de discusiones, unos que sí llegan, digamos, a feliz
feliz término, otros no tantos, pero ¿qué recomendaciones nos podrías dar a todos los que te estamos oyendo en este momento? Oye, si estás en un conflicto, yo te recomiendo estas 3 o 4 cosas para que tú trates de salir adelante, digamos, y resolver ese conflicto. Sabes que una de las cosas que yo hago y funciona muy bien es que una vez escucho a la persona, le hago una serie de preguntas para que se tome un tiempo, 2, 3 días y las resuelva, ¿no? Es, bueno, ¿cómo lo hizo sentir esta situación? ¿Qué está dispuesto a hacer para reparar? ¿Qué cree que hizo o que dejó de hacer para llegar a esta situación conflictiva? Yo creo que eso es muy importante. Yo diría que eso, poder repasar aquello que ocurrió, pero en un marco de tranquilidad, sin culpa, sino como entendiendo, ¿no? Entendiendo qué fue lo que pasó. Yo creo que eso es importante y no lo hacemos. Fíjate que uno se engancha y queda allí muerto de la rabia, pero tampoco se da el espacio para decir, bueno, yo tal vez aquí sí esto que hice ahondó el conflicto o he podido obrar distinto. Entonces creo que eso es muy importante. Hoy en día, como estábamos diciendo al principio, la Universidad de los Andes sigue siendo la única universidad en Colombia con un ombudsperson. ¿Tú cuál dirías que son las ventajas de tener ese rol dentro de una universidad? Y no sé si en otro tipo de instituciones también las haya. Entonces, pues a mí me suena que es un rol casi que debería existir para Colombia, ¿no? El ombudsperson de Colombia, donde todo el mundo podría llegar a tener este espacio, digamos, para uno poder de resolución de conflicto. Pero ¿cuáles son las ventajas reales que te ha tocado vivir a ti en carne propia de la existencia de este rol? Mira, estas situaciones, digamos, tienen un impacto en las personas, en salud y en su bienestar, pero también un impacto en la sana convivencia y, si queremos llevarlo a unos términos más empresariales, a la productividad. Entonces, yo sí creo que es muy importante contar con estos espacios informales de abordaje de los conflictos y de las situaciones incluso de maltrato y de violencia, porque yo creo que, primero que todo, sí ayudan a que las situaciones no escalen, a que se resuelvan de una manera más ágil, sin tanto procedimiento, sin tanta burocracia, para que las personas se sientan escuchadas y sientan que a la institución o a la empresa le importan las personas. Eso es muy importante, eso da sentido también, ¿sabes?, de pertenencia, cuando uno siente que en su compañía, en su institución, uno es una persona. Entonces, yo sí creo que son definitivos estos espacios de sana convivencia o de resolución de conflictos, que además, fíjate que, no sé, yo creo que las empresas son microsociedades, entonces también yo creo que aquí se cumple una función como de responsabilidad social empresarial, si se quiere. Es decir, no podemos conformarnos a que lo que ocurre afuera es lo que debe ocurrir adentro, en las organizaciones, en las empresas. No, tal vez nosotros en nuestra actividad empresarial, cualquiera que ella sea, podemos ir dando pasos para relacionarnos en un marco de mayor respeto, de mayor equidad, y eso se replica afuera, en las familias de nuestros empleados, en la sociedad en general. Entonces, esto para decirte que yo sí creo que hay unas ventajas enormes de ir impactando el entorno, no solamente el interno, sino el entorno de afuera. ¿En las empresas también existe el rol de ombudsperson o ahí se llama diferente? Yo lo he conocido, por ejemplo, en los bancos, el Banco Mundial, por ejemplo, ¿no? Hay empresas también que lo han tenido, sí. Se llama así, el ombudsperson. Bueno, entonces acá hay una invitación a las empresas para que averigüen un poco más sobre este tema, y más teniendo en cuenta lo que hablas de poder incentivar la sana convivencia y además aumentar la productividad. Un tema, ¿qué tan importante es cambiar la cultura del lugar? Porque me imagino que cuando tú empezaste a llegar y hablar sobre el ombudsperson en la universidad, pues como que, si le creo, no le creo, ¿no? ¿Cómo trabajar en crear la cultura para que efectivamente sí haya el espacio, digamos, necesario que se requiere para que funcione este rol de ombudsperson? Muy pertinente la pregunta, porque lo primero es que yo creo que debe haber una postura, digamos,
de la organización, de la empresa, de la institución. En nuestro caso fue de cero tolerancia frente al maltrato, cero tolerancia frente a las violencias, cero tolerancia frente al irrespeto y una postura que vamos a trabajar por la sana convivencia, por la resolución de problemas por esta vía. Entonces, digamos como que hay un mandato, si se quiere, de la máxima autoridad de la institución o de la organización en ese sentido. Yo creo que eso es lo primero. Y lo otro es, bueno, empezar a socializar un poco, ¿no? Ir a las distintas unidades, dependencias, contar qué es la figura, para qué sirve. Y de alguna manera yo creo que la práctica, cuando no hay mejor cliente, perdón la expresión, que un usuario que se siente bien atendido, bien acompañado. Entonces, yo creo que todo eso, ¿no? Ese mandato de la autoridad principal de la institución o de la empresa, más el mostrar un poco resultados en el buen sentido de que sí sirve la figura para, yo creo que eso es importante. Y nosotros, por ejemplo, incluso desarrollamos un curso, ahora que me dices, y este curso trabaja como en la desnormalización de estas conductas, como en la prevención, en la forma de relacionarnos diferente, porque sin duda cambiar la cultura es muy difícil. Digamos, lleva años, son los procesos que a veces pueden generar cierta frustración porque uno no vea los resultados inmediatos, pero ya vemos cómo, por ejemplo, en la universidad, pero quizás en otras organizaciones donde se trabaje, hemos venido desnormalizando ciertas conductas que antes las veíamos como aceptables, como corrientes, y ya no. Entonces sí hay todo un trabajo de hablar de lo que ocurre, de no tolerar, de alzar la voz cuando se dan este tipo de situaciones y de invitar a las personas a que existen los mecanismos para manejarlo de manera diferente. Bueno, ahorita ya acabas de salir y de pensionarte de Ombudsperson de la Universidad de los Andes y ahora te llama y dice, no, ahora eres la Ombudsperson del país. ¿Qué acciones tomarías o qué recomendaciones harías para uno poder construir una sociedad con menos injusticia, sin tanta discriminación y violencia? Sí, pues yo creo que sí hay mucho trabajo de educación y de pedagogía sobre, digamos, el reconocimiento de las personas como seres humanos, del valor del respeto, de la equidad. Ahora, también toca garantizar unas condiciones mínimas de vida digna, porque pues todo esto es muy bonito, pero cuando también no sean esas condiciones mismas para una existencia digna, pues hablar de respeto o de, no sé, de tolerancia, pues es difícil. Pero yo frente a esto también te diría algo. Cuando yo te estaba compartiendo esos principios con los que trabaja un ombuds, uno es la confidencialidad. Y yo sí veo que a veces estos procesos requieren de manejos más discretos, si se quiere, ¿no? De contar con que hay una voluntad de las partes realmente para conversar, para llegar a acuerdos, pero que en principio son acuerdos que no deberían salir del marco de esas personas, no tantos terceros intervinientes o observadores que a veces lesionan los procesos. Entonces, pues yo te diría que una buena labor de educación y pedagogía, pero también de garantizar unas condiciones dignas para el ser humano y tal vez un manejo más cuidadoso de los procesos de negociación, más reservados y tener claridad de que hay un objetivo común, unos intereses comunes. Estamos, como se diría, en la misma página y ese interés realmente de llegar a unos acuerdos, si se quiere, ¿no? Margarita, ¿qué es para ti florecer como mujer? Florecer como mujer realmente para mí hoy es el privilegio de ir cambiando mi forma de ver la vida, de romper con mis propios prejuicios para ir construyendo la persona que quiero ser, ¿sabes? Ese poderme mirar hacia atrás y decir, hoy soy una persona distinta porque he tenido como esa disposición y esa habilidad para ir creciendo, ¿no? Para ser una persona distinta. ¿Y cuál dirías tú que son tus instrucciones para florecer? Yo creo que esa capacidad para irse reconstruyendo, conociéndose a sí mismo, trabajar para ser un ser autónomo. Yo creo que eso es muy importante, de cuidar como esa capacidad para gozar con las cosas, para aprender
nuevas cosas, ¿no? De trabajar con otros y para otros. Yo creo que eso es muy importante. ¿Tú cuál dirías que es tu principal aprendizaje, o bueno, 2 o 3 de esos 11 años que te dejó el cargo de ser ombudsperson en tu vida? Para ti como ser humano, o sea, tú dices, bueno, después de todo esto, yo como persona ahora o hago esto, o dejé de hacer esto, como aprendizajes a tu ser. Yo sí me he vuelto más sensible frente al dolor. Reconozco que las personas sufren por diversas circunstancias y eso, digamos, ha hecho en mí un cambio importante. También el ser más consciente de que yo dejaba pasar por alto algunas conductas que claramente son violentas. Digamos, ya soy capaz de reconocerlas y de querer trabajar desde lo que yo pueda hacer para que haya cambios en esa forma de relacionarnos, en no tolerar esas violencias, por ejemplo. Yo creo que también como movilizar a las personas, pero a través de la persuasión, del diálogo, no de imponer cosas. Yo creo que ahí también hay un cambio importante. Y de creer firmemente en esos liderazgos, ¿no? Ya no me convence eso de, bueno, entonces ahora hacemos esto porque la orden la dio. No, yo creo que hay formas de hacer las cosas diferentes y yo también he participado de que mis actuaciones vayan más encaminadas a ese liderazgo más persuasivo, que es difícil. Me parece espectacular eso que estás hablando de la importancia de entender la importancia de la persuasión, ¿no? Sí. ¿Tú cómo has aprendido? O sea, ok, yo quiero volverme más persuasiva. Margarita, ¿qué me recomendarías para poder efectivamente poder tener ese liderazgo más persuasivo del que tú estás hablando? Yo creo que hay que ser capaz a veces de mostrar que hay formas de hacer las cosas diferentes, las ventajas que puede tener, digamos, una u otra opción, con la acción también. En eso yo me he vuelto mucho más selectiva y más crítica, ¿no? Es decir, actuar con coherencia. Y digamos que yo creo que como hoy soy más consciente de esos derechos de las mujeres también, por ejemplo, por lo que me ha tocado hacer y de esa responsabilidad de cambiar, digamos, y de ser más cuidadosos con quienes normalmente han sido más vulnerables, que también no cabe duda, lo hemos sido las mujeres, pues yo creo que ese liderazgo donde apelamos más, digamos, al valor de hacer las cosas y no a la autoridad, sino el impacto que puede traer el hacer una determinada acción en beneficio propio, en beneficio colectivo, ¿no? En que si trabajamos juntos podemos lograr mejores resultados, en ser capaz de que hay otros que pueden saber o tener opiniones diferentes que suman a la mía. Yo creo que también un poco a veces esa madurez le va dando a uno la capacidad de reconocer que no se las sabe todas. Entonces, como que, ¿sabes? Ese liderazgo persuasivo hace parte de venga, conversemos y venga, unemos esfuerzos para lograr algo mejor. Eso también yo creo que ha sido un cambio importante en mí. Y la gente joven, Majo, perdón que te interrumpí, Tranquila. ¿sabes? Que eso me lo ha dado mucho la universidad, pues trabajar con gente joven que además es muy irreverente y eso al principio uno dice, Dios mío, ¿y esto cómo? Y resulta que pues ahí hay toda una enseñanza, ¿no? Que ya hay, sobre todo estas nuevas generaciones, que también eso es fascinante, pues ya tú logras movilizarlas a través de la persuasión o también que está uno llegando a consensos porque sus posturas le convencen y le enseñan. Entonces eso también me ha parecido fascinante de este rol. Durante la conversación, en un momento dado, tú hablabas de cómo cosas que antes eran normales ya no lo son. O sea, temas, por ejemplo, y quisiera hablar un poco sobre el tema de equidad de género y temas como comentarios o burlas o cosas que antes uno pues no le paraba bolas. Me pasa a mí en primera persona, o sea, yo antes ni me daba cuenta que había un tema de inequidad de género, que estaban diciendo, digamos, algo que no era adecuado. ¿Cómo lograr cuando uno es de mujer y oye y está en una situación donde efectivamente están haciendo ahorita como un tema de inequidad o un comentario machista o un comentario o una burla? ¿Qué recomiendas tú para poder, como sin que lo ataquen a uno, poder levantar la mano y hacer ver
lo que está pasando. Me ha tocado incluso también, digamos, en la universidad, y esto lo digo como una crítica constructiva porque es lo que ha pasado, ¿no? Muchas veces en el salón de clase, por ejemplo, el comentario de, no, hoy el mundo es más riesgoso. ¿Por qué? Porque conducen las mujeres, por ejemplo, en una clase de finanzas. ¿Y qué tiene que ver eso? Entonces, por ejemplo, invitar a esa persona, claro, este es otro escenario, pero a conversar y decir, mira, estos comentarios no son bien recibidos, hacen daño, no tienen nada que ver con el aprendizaje y yo creo que un poco es poder parar y decir, mira, realmente este comentario me molesta, no viene al caso, no es constructivo, me hace sentir muy mal, yo te agradezco que por favor evites hacerlos. Algo de ese estilo, ¿no? Pero sí hay que poder alzar la mano. Yo creo que eso hay que hacerlo. Bueno, esto ya es infidencia, ya saliste. En algún momento sientes que la embarraste y que dijiste, juepuchica, o sea, como esas equivocaciones o que tal vez te arrepentiste, como que aprendiste de ahí, que nos quieras compartir. Pues sí, de pronto en algún momento, a pesar de que te digo que yo sí propicié, digamos, procesos, digamos, colaborativos, por ejemplo, en la universidad hicimos un protocolo para el manejo de casos de maltrato, acoso, amenaza, discriminación, violencias basadas en género. Y esto implicaba, digamos, podernos reunir con las colectivas, con profesores, con estudiantes, con gente muy diversa, justamente para hacer, digamos, algo colectivo, ¿sí? Donde tuviéramos en cuenta diferentes visiones, diferentes conocimientos, experiencias. Mira, y en algún momento ya yo estaba desesperada con esa discusión que no avanzaba y tal vez ahí, como en una de esas reuniones, ¿sabes? Se me fueron las luces y un poco como que, sí. Me descompuse un poco y dije, bueno, ¿y aquí qué? Me equivoqué. Y sí o no, me equivoqué porque pues, la embarré, así no vamos, sí. Claro, la embarré y, perdón la expresión, me salí de los chiros, pues no fue nada particularmente gravoso. No, y totalmente humano, o sea, pues porque también como que no se puede pretender que tú seas como no humana y que no te pongas furiosa o no te salgas de los chiros, como dices tú. Sí, y en la misma discusión, Majo, y en la misma discusión yo decía, pero por Dios, no vamos a salir de acá. Pero dije, sí, me equivoqué y yo realmente no soy la persona que puedo, digamos, caer en esto, sino más bien un poco, pues sí, soy humana, pero sí de alguna manera como que, ¿sabes? Mi responsabilidad es mayor a la de otros y estoy también como tratando de jalonar estos procesos como lo que nosotros llamaríamos el deber de diligencia y cuidado está en mayor medida en mí y llegué y simplemente dije, mire, realmente les ofrezco disculpas, yo creo que pues mi comportamiento de la sesión pasada no fue la mejor, quiero que entiendan, pues estaba un poco ya ofuscada y cansada, pero eso no justifica el que yo pues me haya un poco descompuesto y pues vamos a volvernos a sentar a trabajar sobre esto, entiendan que también tengo yo una angustia de sacar adelante esto con cierta prontitud, pero no fue la mejor acción. Y yo creo que sí la embarré, pero también, digamos, me permitió darme cuenta y ofrecer disculpas y era lo que creo yo correspondía y me sentí bien haciéndolo, ¿sabes? Claro, sí, uno lo puede embarrar, lo importante es reconocerlo, ¿sí? Ofrecer disculpas y siento que eso también demuestra pues que uno tiene la actitud para efectivamente construir algo consensuado. Así es. Margarita, ¿qué legado quieres dejar al morir? Sé que ya en la universidad les deja un legado muy grande, muy bonito, justamente, pues este protocolo que estabas hablando de maltrato, acoso, amenaza y discriminación. Pero bueno, más allá de tu último cargo y ya como ser humano, ¿qué legado quisieras dejar? Yo creo que tal vez mis actuaciones muestren que obro velando por el cuidado de los demás, que me interesa el cuidado de los demás. Eso me gustaría. ¿Hay algo que no te haya preguntado que te gustaría compartir? No, Majo, yo creo que me has preguntado muchas cosas que he considerado muy, muy pertinentes y que agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de compartirlas. ¿Qué viene a futuro para Margarita Gómez? Volver a la docencia, la Facultad de Derecho, es una actividad que también me gusta, de hecho ya he vuelto a retomar clases y también compartir esta experiencia con otras instituciones o empresas, digamos, yo creo que aquí hay un saber importante que en buena parte lo he obtenido haciendo, ¿no? Aprendiendo, haciendo.
y pues realmente si esto puede ser de utilidad para otros, lo haría gustosamente. ¿Cómo se pueden contactar contigo? Pues está mi email, no sé si te lo digo o lo escribo en alguna parte, es mangarita656@gmail.com, y pues también estoy en la Facultad de Derecho. La universidad también pues es muy generosa con compartir sus experiencias y ya lo hemos hecho en algunas ocasiones y no vería por qué aquí duraríamos distinto, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Efectivamente siento que tienes una cantidad de conocimiento y experiencia sobre un tema tan importante en la sociedad que vivimos hoy, para poder pues, tener más diálogo, para poder lograr mejores consensos, para uno poder, digamos, tener unos procesos de resolución de conflicto imparcial y con muy buenos resultados, que me parece espectacular. Así que muchas gracias por tu espacio, por tu tiempo y por haber compartido todo esto con nosotros. A ti más bien, muchas gracias por esta oportunidad que yo creo que resulta muy sugestiva pues para mí, y quizás ojalá lo sea para otros quienes nos escuchen en este y en otros de tus podcasts. Muchas gracias, María. Antes de mi mensaje final de este episodio, te quiero invitar a que si este episodio te gustó y crees que puede serle útil a amigas o colegas, lo compartas con ellas. Te agradecería muchísimo, de verdad. Y recuerda seguirnos en tu directorio de podcast favorito. Margarita nos compartió muchísima información muy valiosa a lo largo del episodio. Siento que para mí lo más importante es la toma de conciencia que si quiero una sociedad con más diálogo y acercamiento, debo trabajar primero en mí misma, autoconocerme y autogestionarme para poder tener conversaciones más constructivas y que apoye la construcción de una mejor sociedad, donde se respeten las diferencias de opinión. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.